Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo Sí, pues porque hoy día estábamos con hartas novedades, harto que contarles, pero ahora yo les tengo un tema que yo sé que a ustedes les va a interesar. Porque el matrimonio, más allá de su significado social, emocional y espiritual, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no es más que un contrato como cualquier otro. Usted tiene sus propias particularidades, como son las solemnidades con las cuales se debe celebrar y obviamente también cómo se puede ahí terminar este. Y para eso tenemos a Pablo Contreras, abogado, quien nos va a estar acompañando los viernes. Mucho gusto de tenerlo nuevamente aquí. Muy buenos días y muchas gracias ya por la nueva invitación en realidad, y también un gusto ya saber que vamos a estar un poquito de forma más permanente acá Esa en el es la estudio. idea, pero antes de comenzar la entrevista quiero también aprovechar de saludarlo porque así como nuestro Mati también está de cumpleaños, así que felicidades en su nuevo año, espero que lo celebren y aquí también pues que ahí le preparen una bonita celebración. Muchas gracias por los buenos deseos. Perfecto, ahora sí pues hablemos sobre lo que nos convoca, que es el divorcio. Bueno, el divorcio es una temática en realidad, yo creo que dentro de las más preguntadas en materia de familia. La semana pasada hablamos de los alimentos y cómo cobrar los alimentos, pero el divorcio, por cierto, que yo creo que es la temática que a muchas personas le aqueja. Lo primero y lo más básico, evidentemente, para el divorcio, primero hay que estar casado. ¿Ya? Claro. Aquí tenemos que hacer cierto nivel de distinciones porque tradicionalmente, hasta hace poco, solamente existía el matrimonio, pero hoy día existe la unión civil, que tiene formas de constituirse y formas de terminarse de manera distinta a lo que es el matrimonio. ¿Ya? En el divorcio podemos encontrar tres grandes bloques de divorcio. Primero, el denominado divorcio de mutuo acuerdo, el divorcio unilateral y el divorcio culposo. Cada uno tiene sus diferencias, distintos plazos. ¿Lo podemos ir explicando entonces? Sí, por supuesto. El divorcio de mutuo acuerdo básicamente es que los dos contrayentes, el marido y la mujer y el hombre, quieran divorciarse. Bueno, hoy día ya no es la mujer y el hombre, en realidad tradicionalmente uno lo estudia así, pero hoy día como el matrimonio en realidad no tiene límites respecto de mujer y hombre, los dos contrayentes habremos en realidad. Los dos contrayentes pueden divorciarse si están de mutuo acuerdo y ha pasado más de un año del cese de la convivencia. Después vamos a hablar qué es el cese de la convivencia. Mientras que en el divorcio unilateral no se requiere el acuerdo de las dos personas, se requiere que una de ellas quiera divorciarse, pero para eso se requiere que pasen 3 años de cese de convivencia. O sea, hay una exigencia un poco mayor. Perfecto, entonces cuando una de las que quiere divorciarse, son tiene 3 años. Perfecto. Y está el divorcio culposo, que es un divorcio distinto al anterior, que no requiere ningún plazo, es decir, ustedes podrían separarse hoy día mismo y solicitar el divorcio hoy día mismo, ¿ya? Pero sí requiere determinadas causales específicas por las cuales se terminó el matrimonio. Voy a mencionar las más comunes. Infidelidad, es el deber de guardarse fe, no se respeta, se puede determinar actos de violencia intrafamiliar, conductas de alcoholismo, pero permanente, que pongan término también al matrimonio. Normalmente son las causales más importantes. Hay otras causales que son un poquito más específicas, atentado grave contra la vida del cónyuge, que va un poco más allá de lo que es violencia intrafamiliar, intento de homicidio, etc. Pero normalmente van a ser esas tres causales: la infidelidad, violencia intrafamiliar y conductas de alcoholismo o drogadicción permanente. Mire, en este caso, por ejemplo, claro, usted menciona algunas, pero como todo en lo legal, esto hay que tener pruebas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo no puedo ir y decir, ¿sabe qué? Mi marido me fue infiel, me quiero divorciar. Justamente. Eso también, para que la gente no piense que ahora vamos un poco a cómo opera para cada una de estas causales y vamos abordando esa temática. Lo primero que tienen que tener claro es que el divorcio siempre, cualquiera de estos tres divorcios, requiere de la intervención del tribunal y por ende de la demanda por parte de un abogado. En este caso, ya no solo es que requieran la asesoría, sino que un abogado debe presentar esta demanda. ¿Ya? En el caso del divorcio de mutuo acuerdo es un poco más simple, es casi una solicitud que se hace al tribunal, que hoy día tiene una nueva forma de tramitación. ¿Ya? Son dos formas distintas. La forma anterior o tradicional, podríamos decir, se presenta una demanda al tribunal, el tribunal cita a las partes a una audiencia, previo a esto las partes suscriben un documento que se llama acuerdo completo y suficiente, donde regulan cosas que puedan tener entre ellos pendientes, como si tienen hijos, los alimentos con los hijos, las visitas con los hijos, si quieren dar una compensación económica, de ahí vamos a ir a ver qué es lo que es, una compensación económica a la mujer o al hombre, etc. Y se hace esta presentación al tribunal, pero obviamente requiere que estén de acuerdo en todo. Por ejemplo, pueden estar de acuerdo en divorciarse, pero no de acuerdo con los alimentos. Y ahí va a ser un poco complejo un divorcio de mutuo acuerdo porque se requiere que los alimentos
alimentos queden regulados en esta presentación al tribunal. El tribunal los va a citar a una audiencia y en esa audiencia tienen que declarar 2 testigos, presentar la documentación que corresponde, los certificados de matrimonio, de nacimiento de los hijos, y con eso se da lugar al divorcio. Tarda aproximadamente 3 a 4 meses ese trámite, puede ser un poco menos, un poco más, dependiendo de cada tribunal. Pero existe otra forma de tramitarlo, que es muy similar a la anterior, pero la diferencia es que ambas partes consiguen 2 testigos, hacen una declaración jurada en notaría, se presenta toda esta documentación al tribunal y se le pide que lo falle de plano y no hay audiencia. Y aproximadamente en un mes está listo el divorcio, o sea, bastante rápido. Ese es el de mutuo acuerdo, pero como ya les decía, tienen que tener un acuerdo prácticamente en todas las materias, ¿ya? En el divorcio unilateral, bueno, ocurre justamente todo lo contrario. Probablemente una de las partes no está de acuerdo en divorciarse, o también puede ocurrir que no sepa dónde está viviendo la otra persona, o no hay realmente comunicación y hace imposible poder llegar a acordar este tema. O para poder notificarlo en el fondo y hacer todo el proceso. Exacto. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es un divorcio unilateral. El problema es que ahora se requieren 3 años de cese de la convivencia y no 1 año como en el primer caso. Y el proceso es un poco más largo porque ahora ya no va a ser una audiencia, van a ser 2 audiencias. Puede demorar 6 meses hasta 1 año si es que no es tan fácil encontrar a la otra persona. Pero también va a terminar necesariamente con un divorcio. Y en el caso del divorcio culposo, bueno, la situación ahí es un poco más compleja. Lo primero que tienen que tener presente es que si ustedes quieren terminar el matrimonio de manera inmediata porque descubrieron a su cónyuge siéndole infiel, o sea, ayer, antes de ayer, pueden hacerlo de inmediato, pero tienen que tener las pruebas. O sea, eso es totalmente relevante. Sin perjuicio de que el otro cónyuge diga, no, yo voy a reconocer mi infidelidad, pero eso normalmente no va a ocurrir. Por supuesto que no. Eso no va a pasar. Esos son los 3 tipos de divorcio, muy resumidamente cómo funcionan. Pero hay una temática que a lo mejor ustedes escucharon harto, una frase durante esta conversación, que es el cese de la convivencia. Sí, eso, porque que quede clarito. Los plazos se cuentan desde el cese de la convivencia. El cese de la convivencia, tal como lo dice la palabra, es el momento en que las partes dejan de convivir, de estar juntos. Hay ciertas distinciones acá también, se han hecho algunas precisiones que se puede entender que existe cese de la convivencia aun cuando las partes vivan juntos si terminó su vida conyugal. Ya, eso también es posible, obviamente requiere de mayor esfuerzo probatorio porque es mucho más sencillo acreditar que 2 personas ya no viven juntas y que obviamente no hay convivencia, pero aún así, por motivos económicos, se ha reconocido que muchas veces las personas siguen viviendo juntas porque no tienen la posibilidad de cada uno de arrendar o de comprarse una propiedad. Pero sin embargo el matrimonio ya hace muchos años que no existe, viven en piezas separadas, hasta comen de manera separada. En el fondo conviven en el domicilio solamente. Justamente, es casi como compartir una casa, pero no hay vida conyugal, probablemente tal, que esa es la exigencia. Bueno, pero el cese de la convivencia, hay una forma de verlo desde el punto de vista práctico, que es lo que les digo yo, que ya las partes no vivan juntos o ya no hay esta intención de formar el matrimonio, pero también está el término jurídico. El término jurídico hace referencia a una forma de demostrar con documentos que ya las partes ya no viven juntos. ¿Y cuáles son? El más simple y más común de todos ellos es el acta de cese de la convivencia, que ustedes tienen que ir al registro civil. Si ambas partes están de acuerdo, van juntas y esa acta acredita que desde esa fecha las partes ya no están juntos y comienzan a correr los plazos. Pero también existe la posibilidad de que en realidad el matrimonio no termine muy bien y las partes no puedan ir juntos al registro civil. Puede ir una sola de las partes, pero la diferencia es que tiene que ser un trámite adicional. Tiene que llevar ese documento al tribunal de familia para que notifiquen al otro cónyuge y desde la fecha de la notificación comienzan también a correr los plazos. Pero existen otros documentos, porque mucha gente dice, bueno, pero yo no lo he hecho, pero sí tengo regulado alimentos, sí tengo regulado visitas, sí tengo regulado el cuidado personal de mis hijos. Todos esos documentos que acreditan el cuidado personal, alimentos o visitas, también desde esa fecha se puede contar como cese de la convivencia. Fue una cuestión natural. Si yo regulo alimentos o visitas con mi hijo, claro, ya no están juntos, es porque ya no estamos viviendo juntos. ¿Ya? Eso es para todos los matrimonios que se celebraron desde fines del año 2004 hacia adelante. De los matrimonios celebrados con anterioridad, no requiere ninguno de estos documentos. Y la gente se preguntará, bueno, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por una cuestión bastante obvia, es que la ley de matrimonio, de divorcio, perdón, empezó a regir en esta fecha. Exacto. Entonces, evidentemente, las personas que estaban separadas de antes, en que no existía el divorcio, no podían tener ninguno de estos documentos, porque no existían estos documentos. Entonces, para aquellas personas no se requiere ninguno de estos mencionados documentos.
Entonces, en realidad, lo primero que tienen que ver es la fecha en que se casaron. Si se casaron antes del 17 de noviembre de 2004, pueden divorciarse sin ningún papel propiamente tal. Sí hay que tener los testigos, eso siempre. Si fue posterior, tienen que tener algunos de estos documentos. Y si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Claro, hay que en el fondo, si, como decíamos, para poder separarse y para hacer todo, hay que tener documentos, hay que tener pruebas, todo lo necesario para que en el fondo se pueda generar esto. Y lo ideal también es que siempre las partes estén de acuerdo para que sea mucho más expedito el tema Es la del recomendación. trámite. Sí, así que no sea insistente, si ya las cosas no funcionan, hay que separarse nomás, pues por el bien de todos. Me gustaría también hablar un poco de lo que tiene que ver con que en el fondo, si uno se divorcia, uno ya no tiene como obligaciones económicas con su ex cónyuge. ¿Podemos aclarar un poco eso también? Exacto. O sea, claro, ¿Cuál es? porque hay diferencia entre lo que es la pensión de alimentos, los hijos y todo, pero con la cónyuge o el cónyuge también me gustaría que aclaráramos eso. Hay ciertas cosas que aquí son bastante relevantes, que dice relación cuáles son las obligaciones de las personas que están casadas, ¿ya? Ustedes pueden separarse, de hecho, incluso ustedes pueden hacer el cese de la convivencia, pero eso no elimina ciertas obligaciones del matrimonio, como por ejemplo el deber de socorrer al cónyuge. ¿Qué significa eso? Que es el deber de ayudarla, normalmente va a ser económicamente, al hombre o a la mujer. Cuando, por ejemplo, termina el matrimonio, tradicionalmente a lo mejor es el hombre el que trabajaba, la mujer en este caso podría no haber trabajado, y en ese caso termina el matrimonio, pero la mujer no tiene ingresos. La mujer, el hombre está obligada a proveerle y ayudarla económicamente. Si no lo hace, puede demandarla por alimentos, al igual como cuando uno demanda alimentos por algún hijo. Entonces, existe esa primera obligación. La segunda obligación y efecto también muy relevante del matrimonio es que si yo estoy casado y yo puedo que esté separado de mi pareja y hoy día yo fallezco, mi cónyuge es heredera. O sea, eso también es un elemento importante que puede llevar a muchas personas a decir, bueno, sí, la verdad es que a lo mejor yo no quiero esa situación porque tengo una nueva familia, porque tengo hijos, porque claro, no siempre hay que pensar en este matrimonio que se separa hoy día, sino que también hay que pensar que hay matrimonios que llevan 20 años, 30 años separados y en realidad cada uno ya tiene otra familia, pero se encuentran con esa situación de que si uno de ellos fallece, va a heredar sus bienes al otro. Esa es una también de las otras situaciones relevantes y hay una también que es bastante importante, que es la denominada sociedad conyugal. Por estadística, la mayoría de los matrimonios se casan en sociedad conyugal, más del 80% de los matrimonios son bajo ese régimen. ¿Qué es el régimen de sociedad conyugal? Básicamente que lo que ambas partes adquieran le pertenece a los dos. Entonces, hay ciertas situaciones que a largo plazo evidentemente son muy incómodas. Las partes se separan, cada uno va a buscar dónde vivir y puede que con el tiempo una de las personas se quiera comprar una casa. Pero ya aquí donde está el problema, porque si se compra una casa, en principio esa casa le va a pertenecer a los dos. Entonces, también al momento de divorciarse, se le pone término a la sociedad conyugal y en razón de ello pueden adquirir libremente bienes. Claro, por eso también está lo otro que se dice que es con separación de bienes, que se le dice como bien chileno. Entonces, hablemos un poco, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de eso, porque ese es el momento cuando uno contrae matrimonio en el registro civil, porque ahí es donde uno tramita eso, ahí es donde la pareja decide cómo se quiere casar. Entonces, hablemos un poco de eso también y cómo repercute un poco en el divorcio. Ya. Cuando ustedes se casan, una de las elecciones yo creo que más importante y que la gente deja muy de lado en realidad, dice relación con el régimen patrimonial con que las personas se van a casar. El régimen patrimonial por defecto, si ustedes no dicen nada, va a ser siempre el de sociedad conyugal. Es por eso que es el régimen en que la mayoría de las personas están. Y también porque tradicionalmente siempre se entendió que a lo mejor decir el hombre o decir la mujer o quien fuere de las partes, no, sabes que yo me quiero casar con separación de bienes, pareciera ser como mal mirado inicialmente, pero después se van a dar cuenta que tiene efectos bastante importantes. Primero, el régimen de sociedad conyugal es el régimen en que todo lo que adquirimos es de los dos. Hay una distinción aquí bastante importante, que es un beneficio en favor de la mujer, y la ley lo dice así, un beneficio en favor de la mujer, que está casada en sociedad conyugal, pero si ella trabaja y adquiere algún bien, y en la escritura, al momento de celebrar esta compraventa, por ejemplo, de una propiedad, acredita que está trabajando, puede comprarla separada de su marido, y va a ingresar a un patrimonio reservado. ¿Qué significa eso? Que al momento de divorciarse, pues ya terminar el matrimonio, ella no solo puede administrar durante el matrimonio este bien inmueble de manera separada, sino que también puede quedarse exclusivamente con esa propiedad. Pero ojo, que hay algo que también la gente tiende a confundir mucho, porque esta es una institución que ya es bastante conocida por la gente. Supongamos, vamos a poner el siguiente ejemplo. Ya. El marido compra 2 propiedades y la mujer compra una propiedad, en este caso bajo el patrimonio reservado, que se denomina artículo 150.
del Código Civil. Entonces, al momento de divorciarse, hay muchas personas o mujeres que piensan y dicen, bueno, y hombres también, que piensan, bueno, como yo tengo 2 casas y ella tiene una, la mujer se queda con una y de las otras 2 nos repartimos mitad y mitad. Pero no, eso no es el patrimonio reservado. El patrimonio reservado permite a la mujer tener este patrimonio separado, pero al momento de separar los bienes, cuando ya termina el matrimonio, la mujer tiene 2 opciones acá. La opción 1 es, me quedo con mi propiedad, pero renuncio a las de mi marido. O coloco dentro de la repartición mi propiedad y nos repartimos las 3 propiedades y me quedo con 1,5. Entonces, el patrimonio reservado no es el derecho a quedarme con los bienes de mi patrimonio y además con la mitad de mi marido. Perfecto. Es una opción. ¿Y por qué es este motivo? Porque el marido administra la sociedad conyugal. Entonces el marido podría administrar mal la sociedad y en realidad no adquirir ningún bien y la mujer adquirir 2 o 3 propiedades. Entonces obviamente a la mujer no le va a convenir repartir las propiedades y que se queda exclusivamente con lo que ella adquirió y el marido con lo que queda. Con lo que le queda. Entonces es un beneficio siempre para la mujer, pero no es un beneficio doble. O sea, no es me quedo con esto, pero además me reparto el resto. Perfecto, entonces ya lo sabe, o se queda con lo suyo y renuncia a lo otro, o lo pone dentro como del pack del patrimonio exacto. completo y sería miti-mítico eso. Ahí, ¿ves? Esa es la sociedad Perfecto. conyugal, ¿ya? También es importante saber, y que lo tengan presente, que muchas personas pueden decir, bueno, yo me separé, estoy en sociedad conyugal, quiero comprarme una casa, pero todavía no cumplo con ninguno de los requisitos para poder divorciarme. ¿Qué puedo hacer? Existe lo que se denomina la separación de bienes. ¿Qué es eso? Es cambiar el régimen matrimonial, es decir, ponerle término a la sociedad conyugal y que lo cambiemos por separación de bienes, por ejemplo. Y en ese caso, las personas obviamente van a poder adquirir bienes de manera libre, aun cuando estén todavía casados. Eso se puede hacer ya sea de un mutuo acuerdo, a través de una escritura pública, o se puede hacer también a través de una demanda judicial del Tribunal de Familia, pero la diferencia con el divorcio es que no requiere ningún plazo. Incluso yo podría hoy día estar casada y todavía conviviendo y pedir y pactar la separación de bienes. Perfecto, entonces a través de una escritura o de tribunales, porque eso también entonces se puede modificar. Se puede modificar. Perfecto. ¿Ya? Lo que sí tienen que tener claro es que si ustedes se separan de bienes, no pueden volver al régimen de sociedad conyugal. No hay retorno en el fondo. Y a la inversa, por ejemplo, si paso de separación de bienes, ¿se puede pasar a sociedad conyugal? No. Tampoco. Es del régimen de sociedad conyugal a separación de bienes. Perfecto. Es la única posibilidad. Y bueno, la separación de bienes, que es el otro régimen matrimonial, hay un tercero. Voy a tratar de explicarlo muy rápidamente. No, tranquilo, si nos quedan 5 minutos. Oh, okay. Si nos pasamos el de separación de bienes es el régimen bastante sencillo de entender. Cada una de las partes, todo lo que quiera durante el matrimonio es de cada uno. ¿Ya? Ahora, ¿tiene importantes beneficios esto? La verdad es que es un régimen que le recomiendo a la mayoría de las personas tenerlo. Primero, porque al momento de divorciarse no van a haber problema. Segundo, porque si el día de mañana, supongamos que usted quiere comprar una casa y me consigo un crédito hipotecario, y luego de ello mi marido también quiere comprar una casa y se consigue un crédito hipotecario, para los efectos bancarios son vistos como 2 personas independientes. Por ende, cada uno, supongamos que la señora ya tiene una deuda por este crédito, al marido no se le va a reflejar esta deuda, porque son patrimonios separados. Pero al contrario, si estuviéramos casados en sociedad conyugal, para los efectos bancarios se considera como solo una persona que ya viene con una deuda, por ende es un régimen que no es tan recomendable hoy día, salvo que también tiene sus salvedades, si a lo mejor por un acuerdo entre las partes uno de ellos no va a trabajar y el otro va a tener todo el emprendimiento o va a se dedicar a negocios o va a trabajar pero va a adquirir todos los bienes a su nombre, bueno, claramente le conviene al otro cónyuge que no va a trabajar porque va a cuidar a los niños, qué sé yo, que sean sociedad conyugal. Entonces, tienen que analizarlo, pero en general el régimen que hoy día se recomienda más pareciera ser el de separación de bienes. Y existe un tercer régimen, que es el régimen denominado de participación en los gananciales. Es un régimen bastante poco usado, la mayoría de la gente no lo usa porque tampoco lo conoce. Es un régimen muy complejo también de repartir los bienes porque básicamente funciona como el régimen de separación de bienes. Ambas partes adquieren cada uno por su lado, administran sus bienes por su lado. Pero la diferencia es que cuando termina el matrimonio, lo que se tiene que hacer es un cálculo con lo que yo tenía antes de ingresar y lo que tengo actualmente o lo que fui obteniendo durante el matrimonio que pude haber ido vendiendo. Y luego se saca una contabilidad de, por ejemplo, yo durante el matrimonio gané 200 millones, por poner un número. Y supongamos que el cónyuge por el otro lado sacó 50 millones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suman ambos patrimonios, 200 más 50, 250 y se reparten por mitades.
es similar a la forma en que termina el de sociedad conyugal, Claro. pero durante su vigencia es muy parecido al de separación de bienes. El problema que tiene que este cálculo, el que yo les digo muy simplemente, es complejo de hacer, es complejo de eso le iba a determinar preguntar, y ¿cómo se genera hace? muchas peleas, porque les puedo poner un ejemplo. Yo podría haber adquirido 10 propiedades durante el matrimonio y luego, un año antes, haberlas vendido todas y llego al final del matrimonio sin bienes. Entonces, ¿se puede hacer un cálculo? Sí, claro, se puede hacer un cálculo para atrás de lo que obtuvo de esa En venta fin, de de lo que obtuve de la propiedades. venta. Claro, pero es un tema que igual es complejo. Yo, la verdad, no es un régimen matrimonial que podría recomendar. Es complicado. Quizá solamente si las partes van a terminar la relación matrimonial de buena manera, puede hacerse. Pero la verdad es que todos se casan con la intención de seguir el matrimonio, entonces nadie está pensando me voy a divorciar y vamos además a terminar de buena manera. Eso no es posible asegurar. No, es que claro, o sea, ¿quién va a pensar en terminar de buena manera? No, señores, eso no sucede de primera instancia. Entonces, ya analizando las tres formas, la que usted recomienda es con separación de bienes, como en el fondo para evitar todo lo que es la más burocracia. sencillo, Claro, efectivamente. en el fondo por la simpleza que tiene. Justamente, en realidad, siempre hay dos grandes problemas al momento de que las personas se separan cuando están casadas. El primero de ellos es el tema de los hijos. Yo Sí. creo que es el más importante. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién paga alimentos? ¿Cómo son las visitas? Y el segundo tema, más importante, ¿qué va a pasar con los bienes? Entonces, lo que hace la separación de bienes es simplificar un poquito la situación y es un tema que ya las partes tienen resuelta desde antes de casarse. Claro, sí es verdad, porque incluso me tocó hace pocos días que una pareja se casó y les complicó este tema, porque sentía como, oye, chuta, estamos pensando en el divorcio antes de casarnos, pero amiga, amigo, y a todos los que piensan en casarse, es un tema que usted tiene que tenerlo definido porque nadie sabe lo que va a pasar. Exacto. Entonces, bueno, lo ideal es que se casen para toda la vida, que es lo bonito y lo que se espera y se estipula también en el contrato, pero bueno, si pasan eso es bueno también definirlo antes para obviamente evitar que sea tan complicado el tema del divorcio. Y bueno, y nos va quedando quizá la última apartado, que es la unión civil. ¿Cómo se disuelve una unión civil? Porque la verdad es que es bastante sencillo constituir. Ambas partes van al registro civil, manifiestan su intención, solicitan una hora muy similar a lo que es el matrimonio, pero la pregunta es cómo se disuelve. ¿Ya? A ver. Porque por ahí se le dio mucho énfasis a cómo se constituye, yo creo que la mayoría ya tiene más o menos claro, pero la forma de disolverlo en realidad es bastante más sencilla que el divorcio. La fórmula número 1 es que primero es de manera unilateral. Va una de las partes al registro civil, manifiesta que quiere ponerle término, se hace un acta ante el registro civil o también lo puede hacer por escritura pública ante un notario y luego debe llevar al registro civil y se le pone término a la unión civil, sin requisitos de plazos y sin la comparecencia de la otra persona. Y también pueden hacerla de mutuo acuerdo, es decir, ambas partes señalan y manifiestan que quieren ponerle término. En esa escritura también pueden regular ciertas cosas relacionadas con los bienes que ellos adquirieron y le ponen término a la unión civil. O sea, así como se constituye, así mismo en realidad se le puede poner término. ¿Ves? Bueno, oye, Pablo, sonó la sirena bomberos, pero gracias por ponernos en carpeta, en el fondo, este tema tan importante. Y esa es la idea. Todos los viernes vamos a ir comentando temáticas que son de relevancia para la comunidad. Obviamente no siempre van a ser tan malas, quizás van a venir cosas buenas, pero temas que a usted le va a servir porque obviamente los temas legales siempre son complicados y aquí usted los puede orientar. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Nos pueden encontrar, nosotros tenemos oficina en la ciudad de Talca y en la ciudad de Curicó. La recomendación nos pueden buscar por Instagram como Estudio Jurídico Juris Maule o también nos pueden buscar en la página web a través de jurismaule.cl. Y ahí van a encontrar todos los medios de contacto. Perfecto, y vamos a revisar la página entonces ahí. Pablo, yo ahora quiero como hacerte una consulta, por si acaso quedó algo en el tintero o algo que hayas querido como comentar. ¿Lo dijo todo? Está ¿Hizo lo toda su fundamental, exposición? exacto. Perfecto, entonces ya lo sabe. Ya lo sabe, la recomendación es casarse con separación de bienes. Ojalá que el divorcio sea de mutuo acuerdo para que sea más fácil y bueno, yo siempre he dicho, la recomendación también es no casarse, no, mentira. No, pero bueno, es un paso que mucha gente quiere dar, pero yo siento que hay que estar bien seguro y tomar buenas decisiones. Como le digo, no le tenga miedo a la separación de bienes, si no es nada malo. Exacto. Es simplemente una cláusula para que obviamente sea mucho más fácil el proceso después y para que, por lo que decía, ahora las mujeres y los hombres trabajamos ya a la par. Entonces, por ejemplo, quizá a su mujer también quiere comprarse una casa y tú te quieres comprar una parte y no habría problemas para que
que cada Exacto. uno pueda hacerle, el tema de las deudas no les va a afectar también al otro, entonces al final uno tiene que ver el beneficio y no espantarse por el tema de la Justamente. separación de bienes. Si ustedes si quieren comprar cosas en conjunto no hay problema, después De ahí hecho, lo ustedes pueden ven. hacer igual. Por eso, es súper por relevante. eso le digo, si eso no les implica que, por ejemplo, diga se compren algo juntos, si da lo mismo, si el tema es para después, en un futuro también les va a servir, porque así pueden dejarle más patrimonios a sus hijos. Exacto. ¿Ven? Así que eso, Pablo, muchas gracias, agradezco también la visita para que obviamente usted pueda seguir comentando en las próximas semanas que nos traigan otros temitas ahí importantes. Quizá podríamos adelantarlo. Ah, Yo ya tenía ya. pensado el próximo tema, que es la relación directa y regular y el cuidado personal de los niños. Perfecto, ¿ven? Listo. Y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a continuar con la sintonía de Canal 30. Que tengan excelente día.